Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a nuestro programa Desde el Tendido, un programa donde nos juntamos un grupo de jóvenes aficionados y debatimos acerca de lo que está ocurriendo en la tauromaquia actualmente. Y bueno, ya ha empezado la temporada de este año 2025 en la Plaza de Toros de las Ventas. También ha estado Álvaro por su zona, en Teruel, y bueno, nos va a contar que estuvo ayer en una novillada y además vamos a repasar también la clasificación de la Copa Chenel, los festejos que se han podido dar porque ha habido un montón, como pasa todos los años, que se han suspendido debido a las condiciones climatológicas. Así que nada, buenas tardes a los dos, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, Nico, y gracias por invitarme otro día más y estar aquí. Bueno, y yo también agradecerte, bueno, primero de todo, buenas tardes a ambos y luego agradecerte también por volver a decirme de hacer estos programas. Nada, hombre, esto nos juntamos los tres y hablamos de por lo que hablaríamos entre nosotros, pero bueno, así también lo pueden disfrutar los aficionados. Pues vamos a comenzar hablando de lo que ocurrió el fin de semana del 23 de marzo. El 23 de marzo, primera corrida de la temporada de las ventas. Hubo muchísimo público, probablemente invitaciones mediante, porque sí que nos consta que se repartieron un buen número de invitaciones. Pero bueno, la verdad es que los tendidos de sol estaban completamente llenos. Y bueno, aunque sea con invitaciones, nos gustaría, a mí personalmente, que la gente de verdad fuese, no porque fuese invitada, sino porque de verdad le interese ese festejo y se gaste el dinero. Pero bueno, por lo menos había un buen número de aficionados y había bastante ambiente. Y nada, una corrida de Adolfo Martín con animales que estaban ya rozando los 6 años, muy muy seria, muy bien presentada, y que fue liderada por Rafael de Julia, Damián Castaño y Adrián de Torres. Destacar de esta tarde sobre todo a Damián Castaño, que hizo una faena bastante buena al segundo de la tarde, de nombre Arenero, que recibió la ovación además y que fue un toro bastante completo. Sí que es verdad que quizá estuvo algo fuera en las primeras tandas que le dio, pero luego le pegó dos tandas con la mano izquierda, que la verdad es que fueron bastante buenas y la gente estaba con él. Yo creo que tenía la oreja cortada, pero sigue matando bastante mal, es algo que tiene que mejorar porque ya no es el primer triunfo que pierde importante por fallar con la espada. Y bueno, eso es lo que creo yo acerca de Damián Castaño. No sé tú, Daniel, cómo lo viste. Sí, bueno, como has comentado tú, ¿no? Estuvo un tanto descolocado, sobre todo con la mano derecha, ¿no? Estuvo al principio descolocado, pero bueno, según iba avanzando la faena, iba cuidando más la colocación y al final por el pitón izquierdo dio, la verdad, que unos naturales con bastante temple, ¿no? Ante un animal que precisamente no era tonto, o sea, No, no. no nos engañemos, no era tonto y sabía en todo momento lo que hacía. Sí es verdad que no era tan listo, por así decirlo, como su segundo de la tarde, que es cuando vino la acogida, pero que no era tonto. Y si te colocaban mal, pues a lo mejor te podía dar un susto. Y estuvo muy bien Damián, ¿no? Hmm. Le faltó la espada, como muchas tantas veces que ha estado en Madrid ya, pero hubiese cortado una oreja fácil, vamos, si hubiese matado una oreja. Sí, yo creo, vamos, la oreja yo creo que la tenía, estaba la gente con él, había muchísimo ambiente. Le gusta mucho a la gente, a los aficionados de Madrid, nos gusta mucho Damián Castaño y se nota también cuando vienen X toreros que pueden ser así más predilectos, ¿no? De la afición madrileña, se nota que la plaza suele estar con ellos. Y también destacar de Damián Castaño sobre todo la faena a su segundo, bastante emocionante. Quizá no fue una faena artística, pero fue una faena quizá de otra época, un toro de verdad, que le avisó constantemente porque le estaba avisando. Tú y yo lo decíamos Dani, que lo iba a coger en Mm. cualquier despiste, le iba a pegar un derrote y lo iba a coger. Y al final así fue, lo cogió, pero hasta que lo cogió estuvo delante, se puso delante, le echó, perdón por la expresión, pero le echó un par de cojones y le sacó, para mi gusto, le sacó muletazos, no quizá demasiado artísticos, pero bastante meritorios, que también es importante que la gente vea este tipo de faenas. Hombre, al final puso en valor lo que es el toreo, ¿no? Y lo que es jugarse la vida delante de un animal. Porque se veía que iba a pillar. A él, de hecho, en una entrevista que tuvo con Chenel y Oro, que me la he escuchado, dijo que él sabía que le iba a pillar, pero Sí. que al final Madrid merecía la pena y que los aficionados han pagado una entrada y se merecían ver al toro por ambos pitones. Todo lo contrario que un señor, que hablaremos ahora de él, que es Rafael de Julia, ¿no? Pero Damián es que estuvo hecho un tío durante toda la tarde, ¿no? Otro,
vamos, otro torero, casi todos, la mayoría, lo hubiesen probado una tanda, bueno, o ni eso. Ve que le hace un amago y van a por la espada, pero Damián, aun sabiendo lo que le podía pasar, se quedó ahí y eso a los aficionados es una cosa que nos gusta, ¿no? Porque no, quizá como dices tú, no fue una faena súper artística, pero no todo en el toreo es eso a cosa de ser artística, hay más cosas alrededor de una faena. Y si un toro por lo que sea es complicado y no le puedes hacer un tipo de faena artística, pues tendrás que tirar de otros recursos. Que no te estoy diciendo que te pegues un arrimón con un toro que no, que está muerto, por así decirlo. Pero con este tipo de toro que eras listo y sabías que te podía pillar, pues gran valor de Damián. Sí, la verdad que es un torero que tiene muchísimo valor y lo dejó otra vez, vamos, nos lo enseñó otra vez a la afición ese valor que posee. Y has dicho tú, hablando del otro torero que actuó en la corrida, Rafael de Julia, que recibió pitos en su primero y una gran bronca en su segundo, el cuarto de la tarde. Y bueno, tampoco quiero echar ya más leña al fuego, porque creo que todo se ha dicho alrededor de estos días, pero por dar mi opinión, pues creo que tampoco se puede justificar todo. Es decir, la bronca yo creo que estuvo bien, fue una bronca merecida, porque la verdad es que la impresión que nos dio a los aficionados que estábamos allí es que había venido para llevárselo muerto, sinceramente, para cobrar y pasar la tarde. Sí que es verdad que quizás se le veía que anímicamente o el físico no era el de otras veces, pero es que es lo que yo digo, antes de estar mal y luego intentar justificarlo, si estás mal no puedes venir a torear y además a la Plaza de Toros de las Ventas, que es la más importante, la primera corrida del año con todo el mundo que te está esperando y además que venía con ambiente después de que estuvo muy bien en esa corrida concurso del mes de septiembre. Así que creo que no hay que justificarlo todo y quizá hay que hacer un poco más de autocrítica, ¿no? Y ver que quizá Rafael y su entorno, ¿no? Fue un error actuar el pasado 23 de marzo en las ventas. No sé vosotros qué opináis acerca de este tema. Álvaro no estuvo en la corrida, pero bueno, se ha hablado mucho acerca de lo que ha ocurrido, así que también puede dar su opinión. Que la de Álvaro antes que yo ya he hablado. Vamos, luego la doy yo. Bueno, sí, yo, como bien ha dicho Nico, no pude estar viendo en la plaza, no la vi, pero sí que seguí por Twitter que se subieron muchos vídeos, sobre todo vi uno de su inicio de faena, en el que no sé si era el primer toro o el segundo, pero prácticamente le da dos muletazos y él solo se tropieza y se cae al suelo. Y tiene suerte de que el toro no hace por él, que se va por un banderillero. Yo creo que también ha subido a que ha dicho que corta la temporada por un trastorno alimentario, y es lo que ha dicho Nico, que al final si un toro no tiene un torero no tiene la capacidad de poder ponerse delante de un animal por un problema físico, mental, lo que sea, pues que no lo haga, que no se juegue la vida a lo tonto, siendo que sabiendo que no lo va a poder llevar a cabo la faena, lidiar al animal, que no lo haga, que no se juegue la vida, que deje paso a otro compañero que él seguramente sí que él se la va a jugar a tope, va a ir a comerse el mundo, que siendo el toro que sea, como ha hecho Damián como hizo Damián en sus dos toros, que se la jugó y acabó mal, digamos, llevó la cornada. Y al final es eso, que es que si un torero no puede torear una corrida por X motivo, que no lo haga. No se esfuerce, siendo que puede pasar algo muy grave y encima que los aficionados se quedan sin ver dos toros. Sí, es que al final a mí me pareció una falta de respeto, ¿no? Hacia la plaza, los aficionados, porque sí, ante todo somos personas, pero lo que puedes hacer es lo que hizo él. O sea, yo pensaba que se estaba riendo en mi cara, sinceramente, y bueno, a raíz de ahora que hemos visto el comunicado, vale, sí, hay que tenerlo en consideración, pero tampoco justificable, como decimos, ¿no? Sí, está mal, vale, pues está mal. Pero Morante también está mal y no te pega dos petardos en una misma tarde, por lo menos lo que haya visto yo en Madrid. Entonces, si no estás, no te metas en el cartel, pero hacer eso a la Plaza de Toros de Madrid, con lo importante que es los aficionados que se gastaron el dinero, porque al final hay aficionados que se gastaron el dinero ese día para ir. Y es que, claro, tú vas a una Plaza de Toros de esa Rafael de Julia a hacer eso, y a lo mejor el siguiente día, si es la primera vez que has ido, dices, pues ¿para qué voy a venir si me puede salir otro torero que haga lo mismo? Entonces, me pareció una falta de respeto enorme. Estuvo muy mal. Ahora hemos visto el comunicado, pero yo
creo que se tendría que haber hecho según se acabó esa tarde en Madrid y no me gustó lo de Rafael de Julia. Yo me sentí como un tonto, digamos. O sea, dije, pero vamos a ver. Luego te dirá el típico, pues baja tú, ¿no? Bueno, yo es que no me dedico a eso también. Entonces también que nosotros nos ponemos en la piel de esas personas, ¿no? Porque todo el mundo somos personas, pero si una persona no está para su trabajo, para lo que sea, que no vaya. Primero va uno mismo y luego ya los demás. Sí, porque si es que además se vio ya que no estaba cuando con el capote. Es que se le vio como muy tieso, sin fuerzas, y luego tampoco ya en el primero no colocó al toro en el caballo, tampoco lo puso en el segundo, y ahí yo ya me di cuenta de que no estaba, se le vio completamente ausente, como si no fuese con él la cosa. Y bueno, que las broncas tienen que seguir existiendo y eso, igual que una ovación, pues también se tienen que dar las broncas. Y cuando un torero está mal, yo no entiendo por qué ahora la gente se siente mal porque un torero o su torero haya recibido una bronca. Esto es así y ya está. Y la gente que paga la entrada, igual que te puede aplaudir, te puede pegar una bronca. No, claro, el, el aficionado de Madrid, al final, si lo haces bien, vamos, y el de cualquier plaza, ¿no? Pero en Madrid, porque hay más exigencias, si lo haces bien, te lo va a decir, y si lo haces mal, hay que decirlo. O sea, lo que no podemos hacer es, da igual lo que haga el torero o el novillero, no, nos mantenemos callados así y ya está, ¿no? A veces este tipo de cosas son necesarias, así. Pero no solo en el caso de Rafael de Julia, ¿no? En el caso de muchos otros. Así el siguiente día que vengan a Madrid se lo piensan y no forman la que forman a veces. Pues estuvo en esa tarde también cerrando la terna Adrián de Torres, que la verdad es que tuvo mucha disposición, pero tampoco tuvo toro. Estuvo bien, pero tampoco podemos hablar demasiado sobre ninguna de sus dos faenas porque sus oponentes tampoco tenían demasiado que se les pudiese exprimir, por así decirlo. Pero bueno, Adrián de Torres estuvo bien y a ver tanto a Damián Castaño como a Adrián de Torres, a ver qué tal están en la Feria de San Isidro, que les vamos a poder volver a ver. Y vamos a comentar rápido la novillada del pasado domingo, la primera del año, 30 de marzo, novillos de Fuente Imbro, bien presentados, pero de juego totalmente nulo. Quizá el mejor fue el segundo de ellos, pero por decir algo bueno, porque la verdad es que fue una tarde bastante aburrida. Y nada, estuvieron Diego Bastos, Mariscal Ruiz y Emiliano Osornio, estos dos últimos que se presentaron. Yo destacar de esta primera novillada, el último, el novillero mexicano, Emiliano Osornio, que la verdad es que estuvo bastante bien con el tercero, le pegó una tanda bastante buena, que fue lo que el novillo le aguantó, porque luego se rajó. Y nada, aparte del mal juego de los novillos de Fuente Imbro, decir que la tarde fue un auténtico aburrimiento. Sí, fue un aburrimiento. O sea, Fuenteimbro o sea, me extrañó el petardo que pegó, ¿no? Porque no fue una tarde esta que te saca uno o dos novillos buenos, ¿no? Para mí Diego Bastos estuvo por debajo de su primer novillo, un novillo que pasaba, pero no hizo en ningún momento nada por sacarle ese poco que tenía, porque recordemos que ningún novillo era meritorio como para aplaudirlo. Ya no solo ovación, sino aplaudirlo. Las cosas como son. Y Mariscal Ruiz también estuvo mal, ¿no? O sea, en su segunda faena se dedicó a alargarla, se encaró con el público, una cosa totalmente innecesaria. O sea, se dedicó. Alargarla y además dando mantazo, porque el animal pasaba, pero no pasaba con la cara por arriba, sin transmitir absolutamente nada, cogió la espada, parecía que ya había acabado la faena y se puso a darle, no sé si le dio dos series más, creo recordar, pero la faena Sí. la alargó demasiado. Y precisamente por alargar la faena, con la espada se rajó parte de la mano, Sí, creo, y tuvo que ir a la enfermería. Pues eso, luego constantes posturas a un novillo, que es que a mí, ah, posturas. sí. Si es una postura a un animal que tiene raza, que es peligroso, pero si es un animal que está muerto, O al que que no. le estás haciendo un faenón, pero al que Claro. le estaba dando mantazos, que le estaban Mm, gritando los que estaban en el tendido 4 que debían de ser su familia, imagino, porque el resto de la plaza estaba completamente en sí, silencio, no sé. pero hacer posturas por hacer, esa manera de encararse con el público como si tuviésemos la culpa nosotros de que no estuviese el bien. Y luego lo mejor, Osornio, lo que has dicho tú, ¿no? Lo poco que le duró el novillo estuvo bien. Yo le vi un tío que quería hacer cosas y que, bueno, que dentro de lo que pudieron los novillos,
él midió en todo momento la faena, no fue pesado y luego mató muy bien sus dos Sí, es novillos. verdad, es verdad. Y pues eso. Interesante este novillero, a ver si le podemos volver a ver, quizá en las nocturnas o no sé cuándo, Sí, ojalá. pero ojalá teniendo novillos que tampoco tuvieron. A ver, a Mariscal al final yo también entiendo, por una parte, o sea, también se puede justificar un poco dentro de que fue bastante pesado, ¿no? Pero el esfuerzo que hizo, pero por estar donde estaba, ¿no? En Madrid al final si Ya. tienes que hacer ese esfuerzo, si hay un sitio es en las ventas, pero tampoco es que se pasó. Las cosas como son y encima la tarde estaba mal, estaba muy aburrida, la gente pues estaba allí, pero no habíamos visto nada en 1 hora y media y te pones a darle mantazos uno tras otro y alargar la faena con un animal que no tiene nada. Y hubo un par de picadores, no me acuerdo Ah, es cuáles verdad. fueron, pero desastrosos. Sí, sí, Una sí. labor desastrosa, picando caído, rectificando no sé cuántas veces, barreneando. Yo creo que es una cosa que hay que cambiar, porque al final a un animal te lo puedes cargar en el caballo si hace las cosas mal y hay que darle un poco más de importancia, ¿no? Y criticar, bueno, hacer una crítica cuando los picadores lo hacen mal. Sí, es verdad que el día de Adolfo no se picó del todo mal, o al menos yo no recuerdo que se picase muy mal, y No. el otro día sí que la verdad que se picó, hubo un par, lo que tú has dicho, un par de novillos que el tercio de vara, pues eso, fue un simulacro y mal hecho. Así que nada, tampoco tenemos demasiado tiempo porque nos tenemos que ir a las ventas a ver la novillada de hoy domingo. Pero bueno, Álvaro, cuéntanos dónde estuviste ayer, que estuviste en una novillada en Teruel. Así que bueno, cuéntanos la reseña de esa novillada. No fue en Teruel, fue en Castellón, fue en un Ah, pueblo de Castellón, en Castellón, vale. no pasa nada. En Vinaroz, y estuvo compuesta por un novillero de aquí de mi zona, de Teruel, de Tomás González, y un novillero catalán llamado Mario Bilao. Luego las reses eran del Pinche, de una ganadería navarra, de Encaste, creo que es Marqués de Domecq, procedencia, compró a Gerardo Ortega y algunas ganaderías así de Domecq, un Domecq bastante bueno. Y bueno, pues primero de todo, la presencia de los animales. Animales casi inexistentes, por lo menos los dos primeros que salieron, los otros dos fueron un poco mejores, pero los dos primeros que salieron eran casi que añojos, parecían añojos más que utreros. Yo creo que podréis haber visto las imágenes por Twitter o por Sí, redes sí, yo sociales, que las he visto y eran bastante chicos. el número 38 era un Herald en toda la regla y el número 48 creo que era también otro novillo muy, muy pequeño. Este sí que tenía más apariencia de utrero, pero seguía siendo un novillo muy pequeño. Bueno, luego los últimos dos sí que estuvieron mejor presentados, también muy pequeños, pero mejor presentados. Y hubo uno que destacó principalmente, que fue el último que le tocó en suerte a Mario Bilao, que tiró al caballo de picar tras una labor bastante buena del picador, que le puso bien la puya, pero el toro metió la cara muy abajo y levantó al caballo y lo tiró levantó los cuartos delanteros y lo tiró hacia atrás. El caballo hizo buena labor, se levantó rápido y pudo seguir la lidia con normalidad. Y luego, yendo ya a los novilleros, primero Tomás González, hablaremos de sus dos faenas. La primera de todas, cortó una oreja. Yo creo que una oreja merecida, estuvo bastante bien. Lo que le faltó un poco de rotundidad, que fue la tónica general de la tarde. A ambos novilleros les faltó rotundidad, pero en esta estuvo especialmente bien. Y luego en su segunda faena, cortó dos orejas, a mi parecer inmerecidas. Era solamente de una oreja, pero le faltó, como bien he dicho antes, le faltó rotundidad y yo creo que también estuvo un poco más despegado que en la primera faena. Para mí, me parece, como he dicho antes, tendría que haber sido una tarde de una oreja y una oreja para él, y eso sí, también recalcar que con la espada estuvo bastante bien. En el primero dejó una estocada en un buen sitio y bien ejecutada, y en el segundo dejó una un poco perpendicular, pero muy eficaz. No entró entera, fue media estocada perpendicular, pero fue muy eficaz y el toro cayó rápido. Luego, con el novillero catalán, tuvo una disposición increíble. Desde el principio inició una de las dos faenas por péndulos de rodillas. O sea, a mí no me parece que esté bien hecho, pero lo que demuestra es que tiene disposición por salir adelante, por llegar a ser matador de toros. Y también recalcar que venía de una cornada que había toreado en México, no sé si era la semana de antes, y venía con una cornada casi sin curar, que el torero iba por la plaza casi cojeando. Bueno, él estuvo bien, toreó bien, los animales en general estuvieron bastante bien de juego y las estocadas sí que el Mario Bilao estuvo un poco peor,
dejó 2 bajonazos increíbles, destrozó a los 2 toros casi y se le dio 2 orejas en el primero y una en el segundo. A mi parecer, no tendría que haber sido por la puerta grande, tendría que haber sido una oreja en el primero y una ovación en el segundo, porque el toro tardó bastante en caer. Bueno, aquí ya está. Pues ha sido el primer festejo, ¿no? Al que has asistido por allí, por tu zona esta temporada. Y también aquí en Madrid se está celebrando la Copa Chenel y creo que nos vas a contar un poco cómo va esa clasificatoria general. Bueno, pues por ahora se han celebrado 3 festejos, lo estoy mirando en el móvil porque no me acuerdo de memoria, si veis que estoy mirando hacia abajo, en el que por ahora han clasificado como primeros de grupo Sergio Rodríguez, que esta tarde sí que la pude ver, que estuvo bastante bien con su segundo animal, que le cortó una oreja, pero si hubiera sido por la espada hubiera sido por la puerta grande, ya que dejó un pinchazo y lo mató bien. Y yo creo que lo vi bastante bien en esta segunda faena, se lo pasó bastante por cerca al animal, sobre todo algunos pasajes con la mano izquierda, a un buen animal, si no recuerdo mal, creo que era de... Sergio Rodríguez toreó en San Agustín del Guadalís, fue. Sí, San Agustín del Guadalís. Entonces de Monte Alto, probablemente. El toro de Monte Alto, cabe destacar, bueno... Montecillo, sí, ¿no? Monte Alto y el Montecillo, era esa cosa. El Montecillo, fue un muy buen toro del Montecillo que fue aplaudido, fue un sobrero, el primero salió y se partió un pitón, lo retiraron rápidamente, y salió ese sobrero que también era del Montecillo y fue un buen novillo, un buen toro. Luego ha clasificado como segundo del grupo Álvaro Alarcón en esa corrida, bueno, continúo con los demás. Primeros Álvaro Burdiel y Juanito, que de esas corridas no puedo comentar nada, ya que no vi ninguna de las dos, no tuve tiempo. Y luego de San Agustín de Guadalís, que sí que la vi. Luego Álvaro Alarcón, que clasificó como segundo, que tampoco lo vi muy allá, le costó bastante, no entendió del todo el animal y se le fueron un poco ambos de los dos, pero estuvo bien, tuvo disposición y se la jugó también cruzándose al pitón contrario. Y luego Oliva Soto, que fue pues el peor de la novillada, se le fueron los 2 toros. Y eso sí, cabe recalcar que su segundo toro, que era del Monte Alto, estuvo muy bien. Tiró al caballo y todo, y cuando estaba levantando, estaba el caballo levantado, el toro volvió a acudir al caballo sin picador, y muy buena labor del mono sabio, que aguantó él con el toro al lado, aguantó al caballo él desde abajo, y hizo muy buena labor y fue ovacionado. Y yo creo que de esta corrida no destacó nada más. Luego comentar, bueno, Díaz, ¿quieres decir algo? No, si tú vas a seguir comentando lo de la Copa Chenel, yo cuando lo acabes yo digo una cosa y ya está. Vale. Y luego comentar que los otros que se han clasificado para la siguiente ronda como mejores segundos son Jorge Molina, Daniel Crespo y luego Álvaro Alarcón, que ha sido el que he comentado yo de la novillada, de esa corrida. Bueno, recordemos que la Copa Chenel y el circuito de novilladas lo promociona la Fundación Torbelidia, ¿no? Y bueno, se supone que hay que respetar al toro y al novillo, ¿no? Y yo no entiendo, y no me cabe en la cabeza, que no haya ningún toro en puntas, ningún novillo en puntas. Por lo que hemos podido ver hasta ahora. Si queremos cuidar lo nuestro, podemos empezar cuidando desde abajo, ¿no? Desde lo que es el animal. Entonces, si queremos tener un respeto hacia el toro, que es el rey de la fiesta, no puede ir en ningún momento afeitado, porque, bueno, a lo mejor no están afeitados, pongámonos en que me he equivocado, ¿no? Pero hay sospechas un poco raras, ¿no? Porque se ve que un pitón que debería de acabar en puntas acaba en una bola interesante, o sea, como que se hubiese sido manipulado. Pero como digo, si tanto queremos respetar la fiesta y queremos cuidar lo nuestro, tenemos que empezar por ahí. Bueno, y yo también una cosa que no me parece del todo bien es que los segundos clasificados, yo esto no lo veo bien porque al final es el segundo clasificado de cada corrida, al final yo creo que no tendría que ser así. Tendría que ser en la tabla general, después de los 3 que clasifican primeros, que se coloquen los que pasen sean los otros 3 que hay. En el caso, por ejemplo, os lo enseño, que es que si no es más difícil de explicarlo. Podéis ver que, por ejemplo, Ángel Alarcón está en el 8º puesto y que al final esa clasificada pues es una cosa que no me parece bien, porque al final estuvo, por ejemplo, Sergio Flores, según la clasificación, tuvo mejor tarde, pues yo lo que haría sería poner a ese Sergio Flores
poner lo que pasará también. Claro. Porque al final, si tú vas, pegas un petardo, pero eres el segundo mejor de tu corrida por yo que sé qué, pegaste 2 buenas estocadas y te han dejado ahí, estás el segundo, no puedes clasificar. Si otro de otra ronda, de otra corrida, lo ha hecho mucho mejor que tú, no entiendo por qué tiene que pasar él. Es una cosa que eso no entiendo. Decir yo de la Copa Chenel, bueno, que lo organiza la Fundación Toro de Lidia, lo que ha dicho Daniel, y bueno, una fundación que se llama Toro de Lidia, lo que debe hacer es respetar la integridad del Toro de Lidia. Pero bueno, hay algunos animales que quizá deberían analizarse. Y bueno, al igual que esos animales de la Copa Chenel, muchos otros que estamos viendo un montonazo de fotos de animales que se están lidiando en plazas de tercera, de segunda, incluso también de primera, porque en Valencia había alguno también sospechoso de pitones. Y bueno, que hablaremos en un próximo programa. Ya tenemos un programa hablando del afeitado, pero podemos también hacer otro más de actualidad. Pero bueno, que esto se tiene que acabar y que los aficionados tenemos que ir poco a poco denunciándolo. Porque es que si no es imposible. Si ya nos callamos nosotros, pues está claro que los de dentro lo saben y no hacen nada por evitarlo. Es más, lo practican. Entonces somos los de fuera los que tenemos que un poco estar en contra de esto y sobre todo si estamos en la plaza y vemos un pitón sospechoso, protestar porque lógicamente es un delito, no se puede manipular la integridad del toro. Y decir también de la Copa Chenel que bueno, que se están suspendiendo un montón de corridas, no sé si de 6 que había, al final se han podido dar 3 o algo así, bueno, se están suspendiendo todos los fines de semana, se suspenden un montonazo de festejos, tanto del circuito de novilladas como de la Copa Chenel, y bueno, que de cara al año que viene, que Madrid tiene muchísimas plazas de toros cubiertas, o si no, a lo mejor habría que mirar para pasar este certamen, estos dos certámenes a otra época del año, porque el año pasado también se suspendieron muchos y es que no me cabe en la cabeza como todos los años caemos en el mismo error de ponerlo en estas fechas cuando está claro que llueve y al final no se pueden dar ni la mitad de los festejos en el día que estaban previstos. Sí, bueno, yo lo que quería decir es que al final yo creo que Telemadrid ha pagado por dar toda la feria del toro, esta de la Copa Chenel. Y hoy no se va a dar por televisión la corrida que hay en Extremera y yo no entiendo por qué. Y al final, si ellos han pagado por dar todo, tienen la obligación de dar todo. Yo no entiendo por qué no la de Extremera del año pasado, creo recordar que tampoco se televisó, así que no sé si quizá irán por ahí los tiros de que la plaza a lo mejor es complicada para poder montar todo el chiringuito de las cámaras y todo eso. No sé si van por ahí los tiros, no tengo ni idea, la verdad, lo hablo desde el desconocimiento. Pero la verdad que sí, que se debería de televisar el certamen completo tal y como anunciaron en su día. Pero bueno, tampoco podemos hacer mucho más. Así que nada, si alguno, no sé si alguno queréis comentar algo más o cerramos por aquí este breve programa de hoy. Sí, yo una cosa que al final también la mitad de los festejos, creo que no sé si todos, pero casi todos, en vez de darse por Telemadrid, se han dado por la otra de Telemadrid. Y al final yo creo que ellos lo que anunciaron en principio es que le darían por Telemadrid. Es otra cosa que yo no entiendo, porque al final si tú anuncias una cosa, tienes que cumplirla. Sí, Igual es cierto que con lo de... que se están dando por el... Lo digo por si alguien que nos está escuchando de la Comunidad de Madrid o de fuera y estos días ha ido a ver la Copa Chenel y no la ha encontrado en el propio canal, es porque la están dando en el otro canal que tiene la televisión pública de la Comunidad de Madrid, que es la otra. Así que los de la Comunidad de Madrid la pueden ver en la TDT, simplemente lo buscan, y los de fuera yo creo que la estáis pudiendo ver por la página web, espero. Bueno, pues ahí queda eso. No sé, Daniel, si quieres comentar algo más. No, nada más. Pues nada, muchísimas gracias a los dos una semana más por haber estado aquí. Hoy vamos un poco justos de tiempo, así que tampoco nos hemos podido enrollar como lo solemos hacer habitualmente. Pero bueno, prometemos ya el próximo programa que ya vuelva a la duración habitual y a ver si venimos con una entrevista quizás o con un tema de actualidad interesante. Así que nada, gracias a los dos, gracias a ustedes también por escucharnos y nada, nosotros seguiremos siendo la voz de la tauromaquia.